Muy buenas noches. Es un tiempo muy especial que hemos apartado en este momento para poder seguir creciendo y poder conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Hemos estado estudiando sobre el Salmo 119 y hoy vamos a centrarnos en los versículos 73 al 80 como tema de estudio. Y antes de entrar en estas citas, quisiera reflexionar junto con usted si nos preguntamos a quién pertenecemos. Algunos diríamos nuestro apellido, nuestra familia, iríamos hasta nuestra tercera y cuarta generación, o nuestro lugar de nacimiento, la región o el estado, e incluso algunos defienden como su gastronomía, su región o sus costumbres. Pero el salmista en esta noche nos lleva al origen de todo lo que usted y yo podemos ver y ser testigos del amor de Dios. Mire lo que dice el versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Algunos podremos estar o no de acuerdo con esta cita, pero usted y su servidor no escogimos nada, ni el lugar, ni el país, ni mucho menos la familia o el momento en que deseamos venir a este mundo. Todo fue por gracia. La venida a este mundo se convirtió en un regalo de nuestro Dios. Y esto se convierte, hermanos, sin duda en una bendición. ¿Quién lo decidió? La pregunta es esta. ¿Quién decidió que usted y yo pudiéramos disfrutar de estar en una iglesia, de disfrutar de pertenecer a una familia? De acuerdo a nuestro salmo, fue nuestro Dios. Y habla aquí de un tema, que es sus manos, ejerciendo dos cosas en este sentido. Dice el salmista, tus manos me hicieron. De acuerdo al libro de Génesis, ahí en el capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay muchas teorías, hay muchas maneras como la ciencia ha enfrentado el origen de las cosas, pero aquí está, hermanos, en este versículo 73, muy claro. Dice que el Dios formó del polvo de la tierra. El Salmo 139, versículo 3 es más directo en esta enseñanza. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, si aún existen dudas, si aún existen preguntas o cuestionamientos, toma estas dos citas como una enseñanza para que podamos afirmarnos como verdaderos hijos de Dios. Dios con sus manos nos hicieron, pero también dice el salmista, y me formaron. Entonces, él habla aquí de una conjunción. Me hicieron y me formaron. ¿Qué es la formación? De acuerdo al libro de Isaías, en el capítulo 64, versículo 8, nos dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es como un hijo. Muchos pueden engendrar hijos, incluso pueden adoptar hijos. Pero cuando el salmista dice, me hicieron y me formaron, cumple con los dos objetivos que se necesitan para la crianza y la educación de un hijo. La creación y la formación. Dios, de acuerdo a este salmo, hace las dos cosas. Nos crea y también nos forma. ¿Cuántas veces nos miramos en el espejo y cuando nos miramos nos decimos, ay, cómo quisiera quitarme esto? O cómo quisiera operarme, o cómo quisiera ponerme. Pero en este momento, hermanos, y a través de esta cita, vemos que somos una creación de Dios. Él nos formó con sus propias manos. En las manos del alfarero, Él crea cosas hermosas y maravillosas. Y lo más hermoso es que no nos deja a la deriva, sino que Él va tomando detalle desde que nos crea hasta que nos va formando. ¿Cuándo es el día final? Dice el apóstol Pablo que hasta el día de Cristo. Entonces, el que empieza la obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. Hay un lugar de donde todo nace y donde todo se hace. Y ese lugar, sin duda, hermanos, es la eternidad. De ahí nace todo, de ahí proviene todo.
y de Él salimos, y lo más hermoso es que a Él vamos a regresar de acuerdo a su amor y su misericordia. También este salmo une otra de las cosas. Hazme entender. Después de hablar de la creación y de nuestra formación, une el salmista con hazme entender, atendiendo precisamente a nuestra necedad. ¿Cuántos de nosotros batallamos con esto? Algunos nos dicen blanco y preguntamos y cuestionamos por qué blanco. Decimos que es negro. ¿Cuántos somos así de difíciles de entender, hermanos? Aún incluso como cristianos, como hijos de Dios, batallamos con este concepto. Todo lo cuestionamos, nada nos parece, todo nos incomoda. Deseamos que sea un caso muy particular el hecho de que nosotros seamos obedientes y que podamos recibir las bendiciones de nuestro Dios con toda su potestad. Pero aquí habla el salmista de esto precisamente. ¿Por qué? Porque pasa, porque sucede. Entonces, ¿en qué momento podemos decirle a nuestro Dios, hazme entender? Hazme entender cuando lo decimos en un sentido de súplica, porque no alcanzamos a comprender todas las cosas. Hazme entender cuando pedimos sabiduría para poder crecer. Hazme entender cuando usted y yo no sabemos si es derecha o si es izquierda, si es arriba o es abajo. Haznos entender, Señor. De acuerdo al Salmo 139, versículos del 3 al 7, refuerza el salmista esta palabra. Dicen los versículos: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo Dios nos crea, nos forma, y luego nos dice aquí, todo lo sabe Dios. Incluso lo que aún no hemos expresado, incluso nuestro pensamiento, el Señor ya lo escudriña, el Señor ya lo sabe. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? La respuesta es, en ningún lado. Nada se puede separar, ni nadie se puede esconder de nuestro Dios. Dice el versículo 74, los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra ha esperado. ¿Quiénes son los que temen a Dios? Los que lo conocen, los que le buscan, los que tienen comunión con Él. Es tan hermoso, hermanos, que vas a una iglesia muy lejana o a otro estado y te identificas inmediatamente con ellos. Los que te temen me verán y se alegrarán. Entonces, ¿por qué hay una alegría? ¿Por qué el salmista busca y orilla este pensamiento y esta cita en el gozo? Mire lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. De verdad, esta es una alegría que llega hasta el mismo cielo. Ver gente convertida por el poder de Dios, hermanos. Verlos incluso ir a las aguas bautismales. Verlos que ahora vienen con su Biblia a la iglesia, incluso algunos con sus familias que cambiaron el vicio, que cambiaron la botella, el cigarro, la droga por esta bendición. Y dice el salmista, y me verán y se alegrarán. Cuánto gozo hay, hermanos, podernos ver. Ahorita ha pasado ya medio año y no nos podemos ver, pero a lo mejor durante 4 o 5 días no nos vemos, pero el día que nos vemos, nos gozamos, nos abrazamos y tenemos bendición con esta comunión que tenemos unos con otros, hermanos. Pero aquí vemos cómo dice el salmista, porque en tu palabra he esperado. Y habla de un concepto, esperar. Y esto tiene que ver con permanencia, permanecer. Un día tu hermano, tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, por los que has estado orando, un día llegarán.
Un día se rendirán a Cristo, pero para esto se necesita que esperemos en las promesas de Dios y sobre todo que permanezcamos fieles a su palabra. He estado en momentos de mucho dolor, de tristeza, cuando un familiar, un ser querido parte, y en esos momentos que pareciera que solamente hay desolación, hay bendición, porque aquella persona que no quiso ahora quiere. Aquellos hijos que no se quisieron acercar, a veces dicen, ahora sí me voy a comprometer con Cristo. Nunca es tarde. Puede ser hoy o puede ser ya en los momentos finales, pero el punto es permanecer, alegrarnos por aquellas personas que llegan al conocimiento de Cristo Jesús. Cuando los padres o los abuelos ya no están, recordamos esas bonitas enseñanzas que ellos tuvieron a bien compartirnos, los versículos, las historias de la palabra de Dios. Algunas bendiciones, hermanos, de acuerdo a esto que estoy comentando, las veremos y seremos testigos, pero otras a lo mejor no. Pero sin duda, hermanos, un día esto se cumplirá. ¿Por qué? Porque ya sea en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra, dice la Escritura que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esta cita la quiero llevar a un simple reglamento que usted y yo vemos y hacemos uso de y son el reglamento de tránsito y en específico aquel que nos invita a un alto, a un continuo, y ese es ese semáforo. Todos sabemos que el amarillo es detente, pero muchos dicen amarillo, paso, todavía puedo alcanzar. Sabemos que el rojo es alto total y que el verde es avance. Es una ilustración muy simple, hermanos, pero es tan simple este reglamento que algunos no lo obedecen, que algunos lo violan. ¿Por qué? Porque precisamente no estamos en ese pensamiento de ser obedientes. Y en algo tan simple y tan sencillo que incluso va en contra o sobre la integridad de nuestra vida, no lo obedecemos. Después hay percances, después hay accidentes y bueno, esto se convierte en una tragedia. Tan sencillo como es detente, tan sencillo como es obedece a un reglamento. Algunos de nosotros somos difíciles en este sentido. Nos brincamos las reglas, no queremos reglas para nuestra vida. Por eso el salmista dice, ahora yo conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Y quiero mencionar en esta noche algunas bendiciones de conocer los juicios de Dios. Y en primer lugar, es que no seremos engañados. El conocer la palabra de Dios y su voluntad nos hace saber y entender. Otra de las cosas es que no todo diremos amén. ¿Por qué? Porque conocemos la Escritura. Muchos dicen hoy ante falsos profetas, ante malas tendencias y malas enseñanzas, amén, gloria a Dios. No, no todo es amén. Amén es a lo que dice la Escritura, no lo que dicen los hombres. Identificamos a hombres amadores de sí mismos con verdaderos siervos de Dios. ¿Cómo? A través de la Escritura. Además, identificaremos malas enseñanzas. Cuando una persona te esté compartiendo, cuando alguna persona esté predicando la palabra y tú la conoces, nosotros vamos a poder discernir si es palabra de Dios o son palabras de hombres. Pero también hay riesgos, hermanos. El no conocer lo que es la Escritura, seremos engañados en primer lugar. En segundo lugar, seremos manipulados. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Y el que no sabe es como el que no ve. Seremos incluso conformistas. Y quiero preguntarte, sinceramente, ¿cuántos versículos has memorizado en esta semana? Vas a decir, no, Juan 3:16 ya me lo sé. En este mes, ¿cuántos versículos ya te sabes? Juan 3:16, sí, pero ¿cuál más? En este año, ¿cuántas historias recuerdas? ¿Y cuántas historias puedes decir en este capítulo, en este versículo? Porque muchas veces no tendremos
a la mano un equipo portátil o no tendremos incluso una Biblia físicamente, pero sí tendremos nuestra mente y en ese momento podemos compartirle a otras personas citas que le van a llevar al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el salmista dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, justos. Y esto nos va a llevar a entender la justicia de Dios. Algunos hoy están lejos porque creen que Dios los ha olvidado o creen que Dios los está alejando de su pueblo. No, hermanos, es parte de la enseñanza de nuestro Dios. Mire lo que dice el Señor ahí en Hebreos en el capítulo 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios es un Padre fiel y esto es por su amor y por su infinita misericordia, porque Él desea que nadie se pierda. Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, esto genera aflicción. ¿Y qué es la aflicción de acuerdo a nuestra enseñanza, hermanos? La aflicción, sin duda, trae un dolor, una molestia, un padecimiento. Dejar un mal hábito duele, dejar de mentir cuesta, dejar esa vida de oscuridad es complicado, pero con la ayuda de Dios, hermanos, saldremos. Esta cita no la quisiera pasar por alto porque es la conexión con el versículo 76. Mire lo que dice la Escritura. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Entonces, si lo vemos así y conforme a tu fidelidad, me afligiste, que es el versículo anterior, continúa diciendo el salmista ahora, sea ahora tu misericordia para consolarme. Entonces dice, hay aflicción, pero lo une con esta cita, dice, pero ahora consuélame conforme a tu misericordia. Y en primer lugar, el ser consolados por Dios es descanso, hermanos. Vamos a descansar. En segundo lugar, se afirma con la confianza en que hemos puesto toda nuestra esperanza en nuestro Dios. Y en tercer lugar, se fortalece con la comunión diaria. Esto no quiere decir que no hay dolor, esto no quiere decir que no hay sufrimiento, hay aflicción, pero de la misma manera hay consuelo de parte de nuestro Dios. A veces usted y yo necesitamos un abrazo. Estas palabras dicen, ánimo, ya falta poco. Todos los necesitamos, hasta los más rudos que aparentan serlo o los más fuertes físicamente. Todos necesitamos de un consuelo, ¿sabes? Pedro lloró amargamente por traicionar a su maestro. Elías se fue a una cueva cuando estaba ya cansado y desanimado. Todos los profetas, los apóstoles, todo hijo de Dios necesita y necesitamos el consuelo de nuestro Padre. Este consuelo viene conforme a lo que ha dicho el Señor. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermano, ¿está usted afligido? Sea consolado por Dios. ¿Por qué? Porque Él inició una obra en el momento en que usted y yo creímos. ¿Y cuándo va a terminar? Hasta el día de Cristo. Él la va a ir perfeccionando. Él nos va a ir moldeando. Y recuerdas el versículo con el cual empezamos. Él nos hace y nos forma. Y aquí el salmista está haciendo esta unidad precisamente, que Él nos va a continuar enseñando e instruyendo. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El punto era tan delicado que el salmista lo lleva a la misma vida. Hemos visto cómo gente lucha con un cáncer, con una enfermedad y desea vivir. Pero también he visto jóvenes que dicen, yo a los 30 años me voy a suicidar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Uno quiere
pero no puede, y el otro puede, pero no quiere. El propósito es lo que hace la diferencia. Y de acuerdo a nuestra cita tenemos dos: las misericordias de Dios y la ley de Dios es su delicia. Para el salmista este era un banquete. Para el salmista era su porción diaria. Para el salmista era la base de su vida. Si esto lo perdemos de vista, hermanos, seremos muy vulnerables en la vida, expuestos a toda corriente malintencionada. Los tres últimos versículos los vamos a trabajar juntos, ya que inicia con una palabra muy fuerte que dice vergüenza y termina diciendo avergonzado. Mire lo que dice los versículos 78, 79 y 80. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. ¿Algunas veces han hablado mal de ti? ¿O de tu familia? ¿O de tu trabajo? Creo que sí. Entonces la Biblia dice: desquítate, oféndeles, grítales, ponlos en su lugar, defiéndete, ¿no? Dice el salmista: yo meditaré en tus mandamientos. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea íntegro. Entonces no se trata de los que calumnian. Al fin del día se trata de nosotros, para que no seamos avergonzados. A lo mejor a ti desde niño hoy te dicen un apodo o se te acusa de alguna acción o posiblemente algo te está avergonzando. No es ninguna de estas, pero sufres maltrato, ofensa, te hacen menos, es una injusticia lo que hoy estás viviendo y pasando. Te quieren decir algo y te dicen otras cosas. Ve este salmo, ve esta cita. Dice: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Deleitarnos en el Señor, meditar en sus mandamientos, y de esa manera tendremos el consuelo de nuestro Dios. Sin duda, esta ha sido una hermosa enseñanza. ¿De dónde fue el origen? ¿De dónde nace todo? De nuestro Dios, que Él nos crea y Él nos forma. Vamos a orar en esta noche para poder pedirle al Señor fortaleza, discernimiento, para que Él pueda consolarnos y de la misma manera deleitarnos en su palabra. Oremos juntos. Padre, gracias te damos, Señor, porque a través de este salmo vemos que no somos casualidad. Vemos que nada se sale de tus manos. Vemos que tú conoces nuestro levantar y nuestro anochecer, Padre amado. Que antes que nosotros hablemos, tú ya lo sabes todo, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras malas acciones. Padre, el día de hoy queremos volvernos a ti, Padre amado. Deleitarnos en tu palabra. Deleitarnos en tus promesas, Señor. Gracias por la obra que tú iniciaste en nuestras vidas. A veces duele, Señor. A veces nos cuesta dejar malas acciones, malas palabras, pero, Señor, tú empezaste una obra y la vas a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Padre, gracias te damos. No nos sueltes. Cuídanos, Padre, protégenos. Dirígenos, Padre, en los momentos de mayor oscuridad, porque queremos, Padre, agradarte con nuestra vida. Por los que hoy, Padre, tomaron este tiempo de seguir estudiando y de seguir creciendo, en esta noche, Padre, los bendecimos en tu nombre, Padre, y que ellos puedan recordar que tú iniciaste una obra en cada una de nuestras vidas y que esa obra va a terminar hasta el día de Jesucristo. Ven pronto, Señor, te esperamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que tenga una excelente noche y que Dios le bendiga.